Que la bendición de Dios te acompañe a ti y a tu familia en este tiempo. En esta oportunidad vengo a hablarte de algo que he titulado Tiempos de Dios, tiempo Kairos. Eh, en el Señor hay dos tiempos. El que nosotros conocemos, el tiempo Cronos, el medido por segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, etcétera. Pero también hay algo que es conocido como el tiempo Kairos. Recordemos que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Y en este propósito del Señor, nosotros cuando presentamos oraciones a Él nos puede decir sí y rico porque tenemos la respuesta del Señor. Si nos dice no, no nos gusta, pero también es bueno porque ya sabemos que no es la voluntad del Señor. El inconveniente es cuando el Señor nos dice espera y por ejemplo el Señor te diga espérame un minuto. Espérame un minuto de ese día del Señor. Es tremendo, no sabemos cuánto tiempo es, pero el Señor sí lo sabe. Y en su tiempo, Kairos se mueve como Él quiere y sus caminos son perfectos. Entonces, tomando como base el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 5, vamos a leer, dice la palabra. En Cesarea, cierto varón de nombre Cornelio, centurión de la cortelana llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios yaciendo hacia él y le decía, Cornelio. Y él, mirándole fijamente y aterrorizado, dijo, ¿qué pasa, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas subieron para memorial delante de Dios. Envía ahora pues unos varones a Jope y haz venir a un tal Simón llamado Pedro. Bueno, Cornelio, que era un centurión, como su nombre lo indica, coordinaba a 100 soldados romanos allí en Israel. Este hombre se estaba en un tiempo de ayuno y a la hora novena, como dice las escrituras, 3 de la tarde para nosotros en Occidente, le llega la manifestación de Dios, le llega la revelación de Dios, le llega un ángel que le dice, ve y envía a Jope por un Simón que apodan Cefa, Kefa o Pedro, que son los nombres, el nombre del cual el Señor le puso a este siervo, a este apóstol. Dios fácilmente pudo haberle dicho a Cornelio allí, mira, tú que me buscas mi presencia, tú que haces lo que está en mi corazón, haz esto, esto y esto, y así es como se manifiesta mi gloria. Pero como Dios había determinado, había direccionado un orden, él no se lo iba a saltar. Por eso le dice a Cornelio, ve y envía a Jope por Simón, el que apodan Pedro. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, mis hermanos? Que el Señor siempre va a poner a personas encima de nosotros para que nos guíen, para que nos orienten, para que nos enseñen. Pero también vas a poner a otros a los cuales nosotros vamos a enseñar. Nosotros no nos la sabemos todas. Y qué bueno por eso, porque el día que alguien se la sepa toda, ese día está acabado, porque ese día el mundo no tendrá sentido, el mundo no tendrá sabor, ya no tendrá una motivación por la cual vivir. El día que uno se la sepa toda, ya no habrá una razón para existir. Por eso el Señor siempre pondrá a alguien que nos pueda enseñar, que nos deba enseñar, que esté dispuesto a enseñarnos. Entonces, Él estableció un orden y le dijo a Cornelio, envía por Kefa, que Él te dirá lo que debes hacer para que recibas lo que está primeramente en mi corazón y segundo, lo que está el deseo de tu corazón. Este Cornelio estaba, como le dije, dispuesto a recibir del Señor lo que el Señor había determinado. Vamos a ver unas 3 cosas que el Señor hizo para que el deseo de su corazón, el del Padre Celestial, y el deseo, el anhelo que tenía Cornelio, se cumplieran a favor de él a su tiempo. Y lo primero es que se le manifiesta a Cornelio, como lo vimos allí en los versículos 2 y 3 del capítulo 10 del libro de los Hechos. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía limosnas, muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión el ángel
de Dios yendo hacia él, que decía, Cornelio. Él allí respondió. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que el Señor pusiera sus ojos en Cornelio? Precisamente esto que acabamos de leer. Esto que acabamos de leer, que él era un varón temeroso de Dios con toda su casa. Este no era un varón judío, pero a pesar de eso, el Señor mira, porque es que el Señor no está buscando nacionalidad, el Señor no está buscando religión, el Señor no está buscando cómo se viste, no está buscando estratos sociales, el Señor está buscando corazones. Y en el corazón de Cornelio había una sensibilidad para que Dios morara, y por eso Dios se le manifestó. Y esto que es traducido para nosotros como que porque hacía limosna, es algo que va más allá. En el hebreo es una palabra que se conoce como tzedakah. T-Z-E-D-A-K-A apóstrofo. Es tzedakah, que significa que Cornelio hacía obras en toda la ciudad. Esto es obras de justicia, justicia social, que apoyaba al necesitado. No era simplemente darle la moneda, no era simplemente darle el pedazo de pan, era que lo impulsaba, le daba herramientas para que aquel necesitado pudiera salir de aquella situación. Porque es que hoy en día de pronto mucha gente, lo digo, de buen corazón, de buena intención, le da la moneda, le da el pan, le da el bocado a aquel necesitado. Pero es que ese necesitado, si no se le da herramientas para que pueda salir adelante, siempre va a tener la necesidad y tendrá que volver a ti. Pero si él obtiene herramientas con las que se pueda defender, seguramente que él va a ser instrumentos para bendecir a otros. También va a utilizar aquello para que otros puedan crecer. Y si esto se va extendiendo, seguramente que la situación alrededor nuestro va a cambiar, va a ser transformada. Eso hacía Cornelio, y por eso el Señor puso los ojos en él, no siendo judío y no siendo una persona que estuviera dentro del círculo religioso de la época, porque esa es otra cosa. El Señor no está buscando religiosos, te reitero, está buscando corazones, y el Señor tiene el control sobre todas las situaciones, sobre todo lo que existe. Él no se le escapa nada de las manos. Ahora nos vamos al segundo punto, es que se le manifiesta a Pedro, y allí en los versículos 9 al 20 nos habla de esto. Dice, al día siguiente, mientras ellos viajaban y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta. Y le vino mucha hambre y quiso comer, y mientras le preparaban, le vino un éxtasis. Observaba que el cielo se abre y que descendía un objeto, como un gran lienzo, que es descolgado a la tierra por las cuatro puntas, en el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y vino a él una voz, levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la voz le habló de nuevo a él por segunda vez, de ningún modo llames común lo que Dios limpió. Y ocurrió esto una tercera vez, y seguidamente el objeto fue recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo en sí, ¿qué sería de la visión que había visto? He aquí los varones enviados por Cornelio, habiendo averiguado por la casa de Simón, aparecieron en la puerta, y llamando, preguntaban, ¿posa aquí Simón, el que llaman Pedro? Pensando Pedro en la visión, el Espíritu dijo, he aquí 3 varones te buscan. Así que levántate, baja y ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. Bueno, aquí la manifestación a Pedro dice que a la hora sexta, a las 12 del día, cuando él ya tenía hambre, el desayuno de pronto quizás estuvo poquito, ¿no? O de pronto no había desayunado ese día, pero ya era la hora del mediodía y el estómago comenzó a gruñirle, como decimos nosotros, comenzó a pedirle que necesitaba el alimento. Y él sube mientras le preparan a la azotea a orar. ¿Por qué subió a la azotea? Porque estaba en la casa de Simón Curtidor, y esa curtiembre se realizaba con excrementos de reses, y para un judío es abominable orar en un lugar como ese, donde hay se realiza este tipo de actividades. Entonces él sube a la azotea, y mientras está en la azotea, escucha un bacol.
B-A-T-K-O-L, Bacol, que esto es voz celestial, que le dice: Pedro, es necesario que cumplas con lo que te he mandado. Lo estoy parafraseando. Lo que el Señor le había dicho en Hechos 1:8, que dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Judá, en Samaria, en Israel, hasta los confines de la tierra, en lo que es el territorio existente, el mundo existente de la época. Pero Pedro y los apóstoles todavía no habían salido a predicar fuera de Jerusalén, no habían salido a predicar fuera del territorio de Israel, y menos a pueblo no judío. Ellos estaban predicándoles a los de su nacionalidad, y el Señor le estaba diciendo: te envío a que vayas a otras latitudes a llevar mi palabra. Te estoy diciendo, y no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. Pedro estaba allí con esta situación de sus ritos, de sus tradiciones, que a su boca nunca había entrado ningún animal de los que la Biblia llama inmundo. Entonces, dice: no he comido de esto, pero el Señor le dice: no llames común lo que yo he limpiado. Y resulta que el lienzo baja donde Pedro, o la situación se da por 3 veces. Yo creo que el número favorito de Pedro era el 3. Niega al Señor 3 veces. Después que el Señor Jesucristo resucita, le dice: Pedro, ¿me amas? Se lo hace por 3 veces. Y ahora nuevamente está teniendo 3 veces la experiencia con el Señor. A lo cual también nos enseña que cuando el Señor habla o nos dice algo, Él lo confirma, lo ratifica. Por eso se lo mostró 3 veces al Pedro. Y hay personas que están aquí, que están puestas aquí, como ese Cornelio, que el Señor está moviendo y lo está moviendo a otras para que vengan a traerte la palabra, para que vengan a bendecirte, para que veas la manifestación de Dios en tu vida a través de ellos. Pero hay otros que están siendo, incluso tú mismo, estás siendo puesto como ese Pedro, que tienes que ir a otro lugar a llevarle la palabra a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros, a tus conocidos, pero también a gente que tú no conoces. Debes llevarle el mensaje poderoso de Dios, porque los días son malos, el tiempo avanza, el tiempo se acorta. Cada instante, cada segundo, esto va más acelerado y las señales se cumplen. Entonces, en lo que tiene que ver con lo que es la manifestación de Dios, quiero contarte una experiencia que me sucedió un día. Alguna vez mi pastor me envió a una reunión o una asamblea donde se reúnen los pastores de la ciudad. Y él me envió a que lo supiera, porque no podía asistir a dicha reunión. Yo llegué, me senté junto a la puerta, en la parte de atrás, y en un momento uno de los pastores se levantó con un celular de alta gama. En esa época estaba recién salido, no sé qué marca era, pero un celular bien bonito, y yo todavía con mi teléfono de teclita. Y mientras él tomaba fotos, hacía videos, simplemente tuve un deseo y dije: Señor, ¿cuándo tendré yo un celular de eso? Fue lo único que recuerdo que hice, porque ni siquiera oración fue un simple deseo, un simple pensamiento. Y estando yo allí, a los instantes, a los segundos, al minuto, no sé qué tiempo, al poquito tiempo, veo que se levanta de la parte de enfrente una hermana que yo no sabía que estaba allí, pero que era conocida mía, y cuando viene hacia la parte de atrás, yo la saludo, lógicamente. Ella me saluda y me dice: Arnoldo, ¿qué pasa con tu celular? Yo le dije, me dijo: es que está dañado, es que está colgado en tu plan, es que esto, es que es aquello. Y yo le dije: no, hermana, mi celular está bueno. Entonces, es que el Señor me acaba de hablar de tu celular. Yo le dije: hermana, uno siempre está orando por cosas mejores. Fue lo único que le dije. Bueno, lo cual quiero decirte que el Señor le está hablando a personas para que vengan a suplir tu necesidad. Pero recuerda esto: el Señor también te está hablando a ti para que suplas la necesidad de otro, y no retardes el mandato, el llamado del Señor, porque entre más lo retardes, más se demora lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Y vamos al tercer punto: permite la llegada de Cornelio. Y esto está en los versículos
en el versículo 30 mejor, del capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, y Cornelio dijo, hace 4 días estaba orando en mi casa, y a esta hora, a la novena, he aquí un varón con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. Y el versículo 31 dice, y dijo, Cornelio, tu oración fue oída y tus limosnas fueron recordadas delante de Dios. Envía por Pedro a Jope. Ahí en el versículo 30 está. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y Cornelio le está recordando lo que sucedió hacía 4 días. 4 días en los que Pedro tal vez se desplazó al lomo de burro, al lomo de mulo, o quizás a pie, porque la Biblia no nos determina. Lo importante es que llegaron allá, el trayecto largo, pero Pedro cumplió con ese propósito que el Señor le había encomendado. A la hora novena, 3 de la tarde nuevamente. Y aquí sucede algo que parece chistoso, parece gracioso, porque es que cuando Pedro llega, en el versículo 29 dice, por tanto, vine sin vacilación al ser llamado, así que pregunto, ¿por qué causa me llamaste? O sea, Pedro llega a la casa de Cornelio y no tenía claridad, no tenía entendimiento el por qué y el para qué Cornelio lo había mandado a llamar. Pero ahora lo que dice el versículo 33 dice, así que enseguida envié a ti y tú hiciste bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha ordenado. Cornelio manda a buscar a Pedro y tampoco tenía claridad para qué lo había mandado a buscar. Pero lo importante aquí es que tanto Pedro como Cornelio fueron obedientes a la voz de Dios, se conectaron con su Santo Espíritu y la manifestación de Dios vino a la casa de Cornelio. Entonces, mis hermanos, lo que el Señor está esperando de ti y de mí es obediencia. Allí en la casa de Cornelio inició la primera iglesia cristiana no judía, la primera iglesia gentil, la primera congregación en donde se predicó la palabra diferente al pueblo de Israel. Entonces, hoy quiero decirte que tú que te acercas con corazón sincero, con corazón íntegro, con corazón deseoso de la presencia del Señor, el Señor está moviendo los hilos a favor de tu vida, a favor de ti para que veas su gloria. Y ya para ir concluyendo, nos vamos al versículo 44 del capítulo 10 del libro de los Hechos. Aún estaba hablando Pedro estas palabras cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Bueno, aquí primero lo que hizo Cornelio. Cornelio sabía que iba a recibir una bendición, pero él no quiso quedarse con ella sola. Él quiso compartirlo con todos sus amigos y vecinos. Llenó su casa de muchas personas para que cuando Pedro viniera, lo que él trajera para darles, lo recibiera. Y ellos ni siquiera se imaginaban lo que iban a recibir. Pero aquí, en el versículo 44, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo oían. ¿Y por qué el Espíritu Santo se derramó mientras Pedro hablaba? Uno, porque Pedro, siendo judío, no iba a orar para que esto sucediera, ni mucho menos iba a imponer manos para que el Espíritu Santo se derramara sobre aquellas personas, porque él siendo judío y teniendo sus costumbres, teniendo sus ritos, teniendo sus tradiciones, él, según sus creencias, tenía el entendimiento que si tocaba a un gentil se contaminaba y él no quería perder la comunión con Dios. Por eso es que Dios le dice, no llames común lo que yo he limpiado. Pero Pedro, dentro de su ser, todavía seguía sintiendo que los gentiles, los que no somos judíos, de pronto lo íbamos a contaminar, lo iban a contaminar en esa época. Entonces el Señor derrama de su Espíritu, con esto le muestra a Pedro que el Evangelio no era solamente para el pueblo de Israel, que el Evangelio no era solamente para los descendientes de Abraham, sino que también era para el pueblo gentil, para los que no hemos nacido bajo esa simiente. Pero también quiso mostrarle a Cornelio que las oraciones, que cuando nos rendimos delante de Él con corazón sincero, Él trae respuesta a nuestras oraciones y a nuestras acciones como las hizo Cornelio. Recuerda que te dije que él hacía justicia social, que él apoyaba al necesitado, lo impulsaba para que pudiera lograr sus objetivos. Así que te invito, mi hermano, mi amigo, a que
te conectes con el Espíritu Santo de Dios, que cumplas con tu llamado, que obedezcas a la voz del Señor, a lo que el Señor te ha inquietado, a lo que el Señor te ha dicho. Ve y cúmplelo prontamente, porque allí la gloria del Señor se va a manifestar. Y cuando el Señor tiene propósito contigo, quiero decirte que aunque haya personas que quieran interponerse, que aunque haya aún ministros que quieran atravesarte, hacerte la zancadilla, el Señor moverá los hilos necesarios para que el propósito que está en su corazón para tu vida se cumpla. Así que en el nombre de Jesús declaro que el propósito de tu vida se cumple a partir de este instante. En el nombre de Jesús, la gloria de Dios baja hacia ti, así como descendió ese lienzo, así como descendió ese ángel en la vida de Cornelio. Ahora desciende la gloria de Dios sobre tu vida, desciende sobre tu casa, y mirarás y verás la gloria del Señor allí palpable, viva, eficaz. Así la verás, vivirás en medio de ella, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Dios te continúe bendiciendo hoy y siempre, en el nombre de Jesús.